¿Y si la muerte no fuera el final, sino el traje que usamos cada día para no ser quienes realmente somos? Vivimos entre flores, rodeados de belleza, pero con el alma apagada. Aprendimos a vestirnos, a trabajar, a sonreír, incluso a hablar, de libertad, mientras algo en nosotros, más antiguo que el lenguaje, se pudre en silencio. Quizás no te has dado cuenta, pero hay una figura que te observa desde el rincón de tus decisiones, una versión de ti mismo que no fue aceptada. El niño que se enojaba, el adolescente que gritaba, el adulto que quiso decir no y dijo sí. A esa figura la encerraste, pero no murió. Fuma, te espera y te observa. Carl Jung no habló de la sombra como una metáfora poética, sino como una realidad psíquica. Una presencia viva que, si no la miras, se convertirá en el titiritero que mueve tus hilos desde las tinieblas. Este vídeo no es un análisis, es un espejo, es una cita con el tú que dejaste atrás para poder encajar. Y es también una invitación al exilio, porque a veces solo perdiéndolo todo se puede volver al centro. La muerte que fuma entre flores ya está dentro de ti. ¿Te atreves a sentarte a su lado y escuchar lo que tiene para decir? No todas las muertes se parecen a la última. Algunas ocurren en silencio, en pleno mediodía, mientras ríes con amigos o sellas un contrato. Otras se dan cada vez que dices sí, cuando tu alma grita no, o cuando evitas el espejo, porque sabes que no te va a devolver una imagen viva. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que algo en ti se había apagado? Probablemente no, porque no murió de golpe. Se deshizo de a poco, como una flor que no fue regada, como una vela que arde por costumbre y no por deseo, como un cigarro sostenido por un esqueleto que sonríe. La imagen es absurda, sí, pero ¿acaso no lo es también nuestra existencia domesticada? Te vistes cada día, sonríes, publicas una foto, haces planes, pero no puedes engañar al lugar donde el alma realmente habita. En algún rincón profundo de ti hay un silencio que no es paz, es ausencia. Ausencia de impulso, de deseo auténtico, de coraje para romper el molde que tú mismo te impusiste. Mientras más te aferras a tu normalidad, más evidente se vuelve ese otro tú que espera agazapado, huesudo, elegante, paciente, fumando en un campo de flores que no puedes ver porque vives en automático. ¿Y si ese tú muerto vive mejor que tú? ¿Y si su sonrisa no es de burla sino de lástima? La mayoría de las personas no viven, solo sobreviven. Aprenden a interpretar, a quedar bien, a ser responsables, agradables, funcionales, pero el precio de pertenecer es tan alto que lo pagamos con la moneda más valiosa que tenemos, la verdad interior. Entonces, sí, caminas, hablas, decides, pero cada acción está matizada por un leve temblor, un eco interior que dice, esto no es del todo real, y no lo es, porque tú ya no estás ahí. La imagen del esqueleto que fuma entre flores no es macabra, es honesta, porque incluso la muerte resulta más auténtica que la vida fingida. El cigarro no mata al esqueleto, el esqueleto fuma porque ya no tiene nada que perder. ¿Y tú? ¿Cuánto de tu alma estás dispuesto a perder antes de detenerte? La sombra no llega un día cualquiera, está desde el principio, pero solo se manifiesta cuando comienzas a sospechar que no eres tú quien ha estado tomando las decisiones, y esa sospecha, tenue, inquietante, persistente, será tu pasaje de entrada a este exilio interior. No siempre supiste mentirte, no naciste fingiendo, no naciste dividido. Hubo un tiempo, una edad primitiva anterior al lenguaje, en que cada emoción que sentías era verdad. No había máscara, ni cálculo, ni estrategia. Solo un flujo, vital que se expresaba con el llanto, con el grito, con la risa desbordada. Ese tú salvaje, completo, inadaptado, fue el primero en morir. Morir no en el cuerpo, sino en lo simbólico. Fue exiliado, reprimido, silenciado. ¿Por qué? Porque amabas. Y al amar hiciste lo que todos los niños hacen. Te traicionaste para no perder el amor,
de quienes más necesitabas. La sombra, eso que Jung describió como el depósito de todo lo que rechazamos de nosotros mismos, no nace de lo malo, sino de lo no permitido. Y lo no permitido en tu historia tenía muchos nombres. No seas tan intenso. Las niñas buenas no se enojan. Los hombres no lloran. Cállate. No hables así delante de los demás. Eso que haces da vergüenza. Así no se comporta un niño normal. ¿Qué va a pensar la gente? Con cada frase una parte tuya se escondió. Una emoción fue encapsulada. Una verdad fue archivada en el sótano del inconsciente y entonces comenzó el exilio. No te diste cuenta. Nadie se da cuenta. Porque la infancia no es solo una etapa. Es un molde psíquico que forma las bases del yo. Y ese molde estaba hecho con barro ajeno. El barro de tus padres, de tu cultura, de tu época. Mientras más sensible eras, más rápido aprendiste a no serlo. Mientras más auténtico eras, más te enseñaron a domesticar tu fuego. Y con el tiempo, esa figura, el tú reprimido, dejó de gritar. Pero no desapareció, se volvió sombra, y desde entonces vive contigo, en tus reacciones desmedidas, en tu envidia disfrazada de ironía, en tus bloqueos creativos, en tu necesidad constante de validación, en tus relaciones que repiten los mismos dramas. La sombra no es tu enemigo, es tu yo prohibido. Es la suma de todo lo que no pudiste ser para seguir siendo amado, y ahí radica el dolor. Durante años creíste que crecías, que madurabas, que te formabas, pero en realidad te ibas fragmentando, y a ese proceso lo llamaste madurar. Pero madurar en nuestra cultura muchas veces es aprender a renunciar al alma para pertenecer a un mundo que no tolera la verdad emocional. Imagina por un momento a ese niño o niña que fuiste, con sus emociones completas, con su vitalidad intacta. Ahora míralo con los ojos de quien eres hoy. ¿Le permitirías existir o lo silenciarías de nuevo? Aquí comienza el dilema esencial. La parte de ti que fue silenciada sigue viva, pero se expresa de maneras distorsionadas. Y esa distorsión no es castigo, es lenguaje. Es la forma en que la sombra te pide ser vista, pero como no la reconoces, la combates. Te peleas con tu ansiedad, te avergüenzas de tu enojo, te medicalizas para acallar la angustia, y lo que se suponía que debía ser integrado es vuelto a reprimir. Así funciona el ciclo del exilio. Primero te fragmentas, luego te olvidas de que te fragmentaste, después sufres sin saber por qué. Y finalmente, luchas contra ti mismo para mantener la imagen de alguien funcional. Pero ser funcional no es lo mismo que estar vivo, porque hay una muerte que no viene con funerales, la muerte simbólica de la autenticidad. Esa es la que más pesa, la que más te separa de ti. Y lo más cruel de todo es que este proceso no fue un error, fue una adaptación, un mecanismo de supervivencia. Fuiste niño en un mundo que no sabía cómo sostener tu verdad. Entonces hiciste lo que pudiste, sobreviviste. Pero ahora eres adulto, y sobrevivir ya no es suficiente, porque el precio que pagas por seguir exiliado de ti mismo es cada vez más alto. Lo pagas en relaciones donde no puedes ser tú, en carreras donde te sientes vacío, en noches donde el insomnio es el único lugar donde algo en ti aún late. Y ese algo no es un problema a resolver, es la voz de la sombra pidiendo volver, y no volver para hacerte daño, sino para devolverte lo que perdiste, porque la sombra no es oscuridad en sí, es luz prohibida, es potencia negada, es autenticidad enterrada bajo capas de deber, vergüenza y miedo. Y hasta que no la mires, hasta que no la acojas, seguirás siendo un esqueleto vestido de persona. Y seguirás fumando, en silencio, en medio de un campo de flores que ya no puedes oler. No puedes librarte de lo que no ves. No puedes sanar lo que no nombras. Y sobre todo no puedes vivir auténticamente si la mitad de ti ha sido condenada al sótano de la conciencia. Carl Gustav Jung no inventó la sombra. La descubrió observando a cientos de almas divididas.
Hombres y mujeres que llegaban a él con síntomas, fobias, ansiedades, sueños extraños, depresiones sin causa aparente. Personas funcionales, civilizadas, adaptadas, pero profundamente fragmentadas. La sombra, en su esencia más pura, es todo aquello que tu ego, tu yo consciente, no puede, no quiere o no se atreve a reconocer como parte de sí mismo. Y no se trata solo de lo negativo. Se trata de lo que fue considerado inadecuado en tu contexto, y por tanto, fue reprimido. Así, tu sombra puede contener desde rabia, envidia, deseo sexual, crueldad, tristeza no expresada, hasta alegría espontánea, poder personal, creatividad salvaje, liderazgo natural, porque lo reprimido no es solo lo oscuro, es también lo luminoso que no fue bienvenido, y cuando algo no es bienvenido, encuentra otra forma de manifestarse, como un huésped que no invitaste, pero que vive en tu casa y se hace sentir, en tus reacciones automáticas, en tus contradicciones, en tus impulsos inexplicables, en tus sueños y en tus repeticiones. La sombra no se va, porque es parte de ti. Cuanto más la reprimes, más fuerza tiene, porque lo inconsciente no desaparece, se vuelve destino. Y en palabras de Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Entonces, cada vez que atraes una pareja que te hiere, cada vez que saboteas tus logros, cada vez que explotas sin saber por qué, cada vez que te obsesionas con controlar todo, hay una parte de ti que está hablando sin permiso. Es la sombra que exige ser vista. Y aquí ocurre la gran inversión de mirada que Jung propuso. La sombra no es un enemigo a eliminar, es un mensajero que espera ser escuchado. Pero para eso hace falta coraje. Coraje para mirar dentro. Coraje para aceptar que no eres solo tu imagen, tus logros, tu simpatía o tu racionalidad. También eres eso que criticas en los demás. También eres eso que te incomoda. También eres esa parte que preferirías negar. El ego odia esta verdad, porque el ego quiere ser bueno, correcto, aceptado. Pero el alma no busca aceptación, busca integridad, y la integridad solo se alcanza cuando recuperas todas tus partes, incluso las que has llamado indeseables. Por eso Jung propuso un camino distinto al de la moral religiosa o la psicología conductista de su tiempo. No se trataba de corregir al paciente, se trataba de ayudarlo a encontrarse consigo mismo, a mirar su sombra sin juicio, a dialogar con ella, a integrarla. Porque la sombra no desaparece cuando la rechazas, se vuelve más ruidosa, pero cuando la miras, cuando la reconoces, cuando la incluyes, se transforma. El miedo se vuelve fuerza, la rabia se vuelve límite sano, la tristeza se vuelve profundidad, el deseo se vuelve impulso creativo, la oscuridad se vuelve raíz, y entonces ocurre algo que Jung llamó individuación, el proceso por el cual dejas de ser solo una máscara, una persona, y te conviertes en alguien entero. Pero no es un camino fácil, porque antes de integrar tu sombra tendrás que verla, y al verla tendrás que aceptar que durante años has vivido con un disfraz. Has interpretado, has complacido, has sobrevivido, y ahora, solo ahora, puedes empezar a vivir. Pero vivir de verdad implica riesgo, implica perder el falso yo, implica descender a ese sótano interno donde habita todo lo que dejaste atrás. Implica sentarte con tu sombra y preguntarle, ¿qué parte de mí he estado negando para seguir siendo aceptado? Y cuando llegue la respuesta, porque llega, no será bonita, será verdadera. Y en ese instante comenzarás a recordar quién eras antes del exilio, recordar lo que deseabas antes de convertirte en lo que los demás esperaban, recordar el fuego que apagaste por miedo a quemar. Ese fuego no murió, solo espera, como la muerte que fuma entre flores, como el tú que aún vive detrás de todo lo que finges ser. La sombra no viene a destruirte, viene a devolverte lo que te pertenece, y si tienes el coraje de abrirle la puerta, descubrirás que debajo del miedo hay poder.
Debajo de la vergüenza hay deseo. Y debajo de tu máscara hay alguien que aún late. No hace falta un ritual oscuro ni una experiencia mística para toparte con tu sombra. Ella ya está. Está en tu manera de hablar, en tu forma de amar, en los silencios que eliges mantener. Está en tus rutinas, en tus excusas, en las palabras que tragas y en los gritos que sueltas sin entender por qué. El mayor engaño de nuestra época es creer que lo inconsciente está lejos. Creer que la sombra es una teoría para terapeutas o místicos, pero la sombra está en ti. Actuando ahora, cuando juzgas a alguien con una dureza que no entiendes, cuando repites una elección que ya te ha herido antes, cuando mientes diciendo que todo está bien mientras tu cuerpo se encoge por dentro, cuando saboteas una relación justo cuando empieza a ser verdadera, cuando sientes rabia al ver a alguien libre porque tú no te permites serlo, cuando te ríes de algo que secretamente te duele. Todo eso es sombra en acción, no para castigarte, sino para revelarte dónde estás dividido. Tu sombra aparece en la envidia, ese deseo que no sabes nombrar, en el odio, ese amor que no supiste proteger, en la ansiedad, esa verdad que se asfixia por no ser dicha, en la procrastinación, ese talento que teme ser visto y por tanto juzgado, en tu perfeccionismo, ese miedo infantil a no ser suficiente si cometes errores. Y en tus relaciones la sombra se vuelve escenario. Cuando repites vínculos que te oprimen, lo haces porque alguna parte de ti aún cree que no merece más. Cuando atraes parejas frías o distantes, puede que estés recreando una dinámica afectiva que viviste de niño. Cuando saboteas lo que va bien, puede que el éxito active una sombra que dice: ¿quién te crees para tener esto? El otro no es el problema. El otro es un espejo, y ese espejo te devuelve justo aquello que más rechazas de ti. Por eso te irrita tanto esa persona egoísta, arrogante, débil, superficial, emocional, cerrada, manipuladora, porque esas etiquetas hablan menos del otro y más de tu relación con esa parte de ti que no sabes habitar. Y así funciona el mecanismo. Lo que no aceptas en ti, lo proyectas afuera. Lo que no miras dentro, lo ves distorsionado en el otro. Lo yo que reprimes se convierte en destino. Y entonces te conviertes en tu propio verdugo. Eliges trabajos que no amas porque crees que el deseo es un lujo. Toleras relaciones insanas porque crees que eso es lo que hay. Callas tu verdad para no incomodar, pero terminas siendo un extraño dentro de ti. Todo eso no es azar. Es sombra operando en tu cotidianidad. Pero no se trata de paranoia. No se trata de vivir desconfiando de uno mismo. Se trata de aprender a leer los síntomas internos como mensajes simbólicos. Tu irritación tiene una voz. Tu desgano tiene una historia. Tu culpa tiene una raíz. Tu cansancio tiene un límite que has estado negando. Y si dejas de juzgar lo que sientes y empiezas a escucharlo, la sombra deja de ser amenaza. Se vuelve aliada. Esa ansiedad que te aplasta puede estar diciéndote: estoy cansado de fingir. Esa ira que estalla sin aviso puede estar diciendo: límites, basta, respétame. Esa tristeza que no entiendes puede estar llorando: quiero volver a ser quien era antes del exilio. Pero mientras no te atrevas a mirar, a sentir, a detener el automático, seguirás creyendo que vives, cuando en realidad estás evitando la vida. La sombra en lo cotidiano no es un fenómeno puntual, es un clima existencial, un aire que respiras sin saberlo, que intoxica tus decisiones y empaña tu mirada del mundo. Pero ese mismo aire puede convertirse en brisa de revelación si te detienes a preguntar: ¿de dónde viene este impulso, este miedo, esta reacción? Y no para responder con lógica, sino para escuchar con el alma, porque solo cuando haces espacio para lo que rechazaste, comienzas a vivir desde la totalidad, no desde la defensa, y ese acto, el de incluir lo excluido, es el principio del fin del exilio, porque entonces ya no necesitas fingir, no necesitas dominar ni ser dominado, no necesitas justificarte ni agradar, solo necesitas habitarte, y cuando te habitas,
todo cambia. Tu lenguaje se vuelve honesto, tus vínculos se vuelven reales, tus decisiones ya no vienen del miedo, sino de la integridad. Y entonces el esqueleto deja de fumar, porque ya no tiene que esperar a que lo mires, ya lo miraste, ya lo integraste, ya lo abrazaste. Y ese acto, aunque nadie lo vea, es revolución. Nadie regresa igual de una travesía a lo profundo. Una vez que has mirado tu sombra de frente, una vez que ya no puedes mentirte, una vez que reconoces que eras tú quien cerraba las puertas de tu libertad, comienza otro tipo de vida. No una vida sin miedo, no una vida sin contradicciones, sino una vida con raíz. Has pasado años viviendo entre decorados, habitando una existencia hecha de protocolos, de rutinas, de gestos que no te representan. Caminaste entre la belleza del mundo, las flores de la experiencia humana, pero sin poder tocarlas realmente, porque en ti algo estaba desconectado. Ese algo era tu verdad, esa que enterraste para encajar, esa que convertiste en silencio, esa que el niño que fuiste dejó en alguna parte del camino, y ahora algo ha cambiado, porque viste lo que no querías ver, nombraste lo que dolía, y, sobre todo, dejaste de correr. Eso ya es revolución, eso ya es renacimiento, pero cuidado. La integración no es glamour ni iluminación, no hay aplausos, no hay ascensión, hay más bien una nueva incomodidad, la de no poder volver atrás porque ahora sabes. Sabes que cada vez que te traicionas, tu cuerpo lo grita. Sabes que cuando finges, algo en ti muere. Sabes que no puedes seguir culpando al mundo por los vacíos que tú mismo alimentas al negarte. Y ese saber, aunque duela, es tu nuevo hogar. Un hogar que no está hecho de certezas, sino de presencia. Estás aquí, con tus luces y tus sombras, con tus heridas que ya no escondes, con tus deseos que ya no censuras, con tu historia completa, sin maquillaje existencial. Y desde aquí, desde esta tierra quemada pero fértil, comienzas a caminar distinto. Ya no necesitas correr para demostrar. Ya no necesitas gritar para que te escuchen. Ya no necesitas agradar para no ser abandonado, porque entendiste algo esencial. No se trata de mejorar tu máscara, sino de quitarla. No se trata de corregir tu sombra, sino de incluirla. No se trata de ser mejor persona, sino persona entera. Y ser entero implica contradicción, implica dolor, gozo, rabia, ternura, caos, lucidez. Implica ser río, no estatua. Implica vivir sin manual, pero con brújula. Esa brújula ahora está activa y no apunta al norte de lo socialmente correcto, apunta hacia adentro, hacia esa voz que durante años fue susurro y ahora ruge. Basta de abandonarte. Desde aquí el mundo cambia, porque tú cambias. No porque todo sea más fácil, sino porque ya no estás fragmentado. Y entonces, el campo de flores ya no es solo símbolo, es experiencia. Las flores que antes no podías oler ahora te envuelven, porque tú ya no eres espectador, eres cuerpo vivo, alma presente, ser sin exilio. Quizás aún duela, quizás aún falles, pero ahora fallas desde la verdad. Y eso tiene una belleza que el éxito jamás podrá darte. La sombra, ese huésped temido, se sienta contigo ahora, no como amenaza, sino como aliada. Te recuerda cuando olvidas, te centra cuando te dispersas, te devuelve a ti cuando intentas volver a ser lo que fuiste. Y tú, por fin, no huyes. La miras, la escuchas, la nombras, y al hacerlo, la haces tuya. Este es el retorno, no a un lugar sino a ti mismo, no a una versión mejorada sino a la versión completa, y en ese acto, silencioso, íntimo, radical, renaces, no como alguien nuevo, sino como alguien real. Siempre creíste que el objetivo era vencer la oscuridad, que el camino correcto era iluminar cada rincón, nombrar cada trauma, erradicar lo indeseable. La cultura del desarrollo personal te enseñó que lo no resuelto debía ser corregido, que lo incómodo era síntoma de algo que debías superar. Pero, ¿y si no todo lo oscuro es maldad? ¿Y si no todo lo caótico es error? ¿Y si la sombra,
ese archivo oculto de lo que no fuiste, no vino a destruirte sino a completarte. Este es el último umbral. Aquí, donde creías que ibas a convertirte en alguien nuevo, descubres algo aún más desconcertante. No eres quien pensabas ser. Y eso no es una pérdida, es libertad. Has pasado por el desierto interno, has vuelto al soto donde guardaste tu voz original, has enfrentado el rostro de tu miedo, tu rabia, tu deseo. Y al hacerlo algo más emergió, una belleza brutal, una ternura que no sabías que vivía en tus sombras, un poder callado, no de conquista, sino de presencia. Y ahora, al mirarte en el espejo, ocurre lo inesperado. Te reconoces y no te reconoces. Eres tú, pero también eres otro. Eres quien fuiste antes de traicionarte, quien aprendiste a ser para sobrevivir, y quien eliges ser ahora, con todo lo anterior incluido. Eres fragmento y totalidad, eres herida y medicina, eres sombra y luz. Al mismo tiempo, Jung no habló de redención, habló de integración. Y la integración no elimina el dolor, lo vuelve fértil, no anula el miedo, lo transforma en intuición, no borra el caos, lo convierte en parte del ritmo. Por eso, al final del viaje, no hay victoria, hay rendición. Rendirse a la complejidad de existir, rendirse al misterio de ser uno mismo sin saber exactamente quién es ese uno, rendirse y quedarse, sin máscaras, sin certezas, sin pretensión de pureza. Porque el alma no busca ser perfecta, busca ser real, y lo real es contradictorio, lo real tiene sombra, lo real no siempre se entiende, pero siempre se siente. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de pelear con lo que eres, una extraña paz aparece. No es calma, es raíz. Esa raíz que sostiene tu vida incluso cuando no la ves. Esa raíz que incluye a tu historia entera, no solo lo que mostrarías en redes, sino también lo que lloraste en soledad. Y entonces ocurre el giro final. La sombra tenía luz, y la luz también tenía sombra. Ya no hay un bando que defender, solo un ser que habitar. Ese ser eres tú, no el tú que querías ser, ni el que te exigieron ser, sino el que quedó después del fuego, el que fumó con la muerte, el que olió las flores con las manos temblando, el que volvió del exilio sin necesidad de irse nunca más.